Ok, vamos a lo que sería la página de www.virtualbox.com. Aquí vamos a descargar lo que es la aplicación, donde dice Download VirtualBox. Ahí nos va a aparecer esta opción y vamos a descargar la versión 6.1.34 para la versión de Windows. Vamos a darle clic aquí y automáticamente este nos va a descargar lo que es el exit para la aplicación. Yo lo tengo en descargas ya instalado, entonces lo que voy a hacer es abrir la aplicación para que se instale automáticamente. Ok, les va a salir esta opción, nosotros le vamos a dar lo que sería opción Next. Les va a aparecer estas opciones. Esta opción sería para habilitar lo que son drivers de los puertos USB. Esto para lo que sería los drivers de los controladores de red. Esto es para hacer lo que es la creación de un puente de red. Y esto es para lo que es la creación de adaptadores de driver para los hosts. Y este último que sería para la versión del VirtualBox de Payton, ¿verdad? Acá le vamos a dar opción Next. Esto lo dejamos igual. Le damos Next. Y acá le procedemos a hacer lo que es la instalación y le damos la opción que sí. Yes. Acá es ya para comenzar la instalación, entonces le damos instalar. Vamos a cerrar esto. Acá me está solicitando los permisos del administrador para poder instalarlo. Y ya con esto tenemos lo que sería la instalación del VirtualBox. Ok, para instalar lo que sería el ISO Debian 11 vamos a buscar en www.debian.org. Esta es la página que nos va a aparecer. Vamos a descargar el sistema operativo donde dice Download, descarga. Y ya con esto nos estaría descargando lo que sería la versión de 64 bits para mi PC y la versión de quedaría ya instalada en nuestras descargas. Acá podemos ver. Okay. De una vez cuando se haya instalado, acá va a quedar instalado. Entonces esto es la instalación del sistema Debian, el ISO Debian 11. Ok, ya aquí tenemos instalado lo que es el VirtualBox. Vamos a crear nuestra máquina virtual. Vamos a ponerle la opción de nombre Debian 11. Acá sería de tipo Linux y de 64 bits. Le vamos a dar Next. Acá le vamos a seleccionar que es de 1 giga y le vamos a dar Next. Después tenemos la creación del disco duro virtual. Eso lo dejamos así y le damos crear. Esto lo dejamos predeterminado como VirtualBox Disk Image y le damos Next. Aquí vamos a seleccionar el tamaño fijo y le damos Next. Acá vamos a seleccionar el tamaño de 10 gigas y le damos crear. Acá esperamos unos minutos a que se cree el disco duro virtual. Ok, ya con esto ya tendríamos lo que sería la máquina virtual de Debian 11. En este caso nos vamos a ir entonces ya a Settings, donde está la configuración. Nos vamos a ir a Sistema y nos vamos a ir donde dice Procesor, que es procesador. Aquí vamos a colocar todos los procesadores que tengamos. En este caso yo solo tengo 2 procesadores, ya que si me voy a la opción de donde dice el color verde, estos son los 2 únicos procesadores que me aparecen. Después de ahí nos vamos a donde dice, bueno, vamos a darle OK.
Entonces vamos a abrir otra vez nuevamente para que quede guardado. Después de acá nos vamos a ir a donde dice storage, el almacenamiento, y nos vamos a la opción donde dice empty. Aquí vamos a buscar el ISO ya que tenemos descargado. Y acá tenemos el ISO ya descargado. Y le damos a abrir. Acá le vamos a dar OK. Y ya vamos a iniciar lo que es la instalación. Le vamos a dar Start. Ok, aquí nos vamos a donde dice la opción Graphic Install. Aquí le vamos a dar, vamos a seleccionar el lenguaje. Okay. Si gustan pueden buscar el español o el inglés, en este caso yo voy a buscar la opción de español. Le damos continuar. Aquí es buscar a dónde estamos nosotros ubicados, en este caso yo estoy ubicada en Costa Rica, le vamos a dar continuar. Acá configuración del teclado, lo podemos configurar a como nosotros lo tenemos en la computadora, entonces en mi caso yo lo tengo en inglés. Entonces voy a buscar la opción que dice inglés. Inglés, acá está. Continuar. Y ahí esperamos a que carguen los componentes que indica el sistema. Ok, aquí nos va a aparecer el nombre de la máquina, Debian, eso lo dejamos así y le damos continuar. En el nombre de dominio no le vamos a colocar nada, entonces lo dejamos en blanco y le damos continuar. Aquí vamos a poner una clave, la clave del superusuario. Y aquí la verificamos. Y le damos continuar. Aquí vamos a poner el nombre del usuario con el que vamos a ingresar al sistema. Le damos continuar. Aquí nos aparece el nombre de la cuenta nuevamente y le damos continuar. Aquí vamos a elegir la contraseña a la cual nos va a dejar ingresar al sistema con nuestro usuario y le damos continuar. Aquí vamos a hacer lo que es la partición de disco duro. Entonces lo vamos a hacer manual y le damos continuar. Acá tenemos el disco duro. Vamos a dar continuar. Aquí le decimos que sí, queremos una nueva partición y le damos continuar. Ok, acá donde dice el espacio libre vamos a seleccionarlo y le damos continuar. Vamos a crear una nueva partición nueva. Aquí ya seleccionamos lo que es la partición. La podemos hacer por porcentaje o por lo que sería el tamaño que deseen ustedes hacer la partición. Entonces aquí vamos a hacer una 200 megabytes. Aquí colocamos primaria, aquí colocamos principio y le damos continuar. Esta no la queremos en la raíz, ¿verdad? Sino que esta va a ser
ser colocado en Home. Entonces acá ponemos que va a ser colocado en el directorio personal de los usuarios, Home. Le damos continuar y acá ponemos se ha terminado de definir la partición y le damos continuar. Volvemos a agregar donde dice el espacio libre, le damos continuar para crear una nueva partición, después le damos continuar y vamos a agregar otra que sería de 1 GB. Acá le ponemos igual primaria, el principio, y esta va a ser nuestra partición vamos a retroceder un momento. Acá vamos donde dice utilizar como y vamos a seleccionar como área de intercambio o swap y le damos continuar. Aquí colocamos se ha terminado de definir la partición en esta opción, le damos clic y le damos clic en continuar. Ok, ya con esto quedaría todo el espacio libre, que sería el espacio que me quedaría para asignar en la raíz primaria, y este va a ser el espacio para asignar en la raíz. Vamos a retroceder y vamos a hacer que se ha terminado de definir la partición. Vamos a continuar. Okay. Entonces ya tenemos 1 GB de lo que sería del área de intercambio swap, 2 MB de lo que sería home y el resto que sería para la partición de la raíz. Entonces le damos finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco y le damos continuar. Acá le decimos si desea inscribir los cambios en los discos, le decimos que sí y le damos continuar. En esta opción nos va a aparecer si deseamos analizar medios de instalación adicionales, le dejamos la opción no y le damos continuar. Ok, vamos a retroceder. Acá es el país de réplica Debian, acá le ponemos Costa Rica y le damos continuar. Acá ponemos la réplica de Debian es debian.org y le damos continuar. El proxy lo dejamos en blanco y le damos continuar. Y esperamos que se haga la configuración del gestor de paquetes. Llegamos a esta opción donde dice que si deseamos participar en la encuesta sobre el uso de paquetes y le damos que no y continuar. Esperamos que se instalen los programas. Aquí le vamos a dar las opciones de entorno de escritorio Debian, el genome y la utilidad estándar del sistema y le damos continuar. Ya con esto esperamos que se instalen los programas. Aquí tenemos para terminar la instalación, le damos continuar. Ok, damos esa opción donde dice Debian GNU y dejamos que se instale.
Ok, aquí nos solicita lo que es la opción del usuario que habíamos configurado anteriormente. Le damos Enter y colocamos la contraseña que habíamos configurado al inicio. Ahí le damos Enter y ya con esto me deja ingresar al sistema del sistema operativo. Le damos unos minutos. Y así es como se vería la aplicación. Aquí en la opción de la configuración podríamos verificar el tamaño de la pantalla y hacer otras configuraciones. Aquí, por ejemplo, se ven las aplicaciones, el navegador, y ya con esto quedaría configurado completamente el sistema operativo. Con esto finalizaríamos lo que sería la instalación y sería todo por hoy. Muchas gracias.